Regresamos a Más Negocios y ya está con nosotros nuestro invitado con quien vamos a platicar hoy. Él va a estar precisamente mañana en el Training Day. Él es Amican Yalovetsky, espero haberlo dicho bien. Sí, gracias. Bienvenido Amican, gracias por haber aceptado la invitación y gracias por hacer este tiempo para estar con nosotros. Sé que tu experiencia va relacionada con el tema de tecnología, de emprendimiento, y me comentabas fuera de micrófonos pues tu experiencia, que ha sido muy diversa, y eso pues me imagino te ha ayudado a redondear toda las capacidades y las habilidades que tienes para poder liderar equipos y para poder apoyar a los emprendedores. Uno de los temas que tú me comentabas era respecto a la estrategia, y me decías, muchas veces sucede que las personas las evalúan por unas cosas, pero sus actividades están por otras. Y también me hablabas de tecnología. Muchas veces hablamos de tener lo último en tecnología, pero a veces ni sabemos para qué. Entonces, cuéntame de la estrategia, y para ti, por ejemplo, la estrategia en el tema tecnológico, en el tema de ventas, en el tema de productividad, ¿cuáles son los componentes o los elementos que deberían tener? Bueno, primero de todo, muchas gracias por tenerme aquí, es un placer. Cuando hablamos de estrategia tenemos que pensar un poco quién la define antes de todo. Son los jefes y los empleados son los que la implementan, o en realidad quién define la estrategia, y ahí es donde a veces comenzamos a preguntarnos ¿por qué fallan estrategias? Normalmente fallan por ejecución y no porque es una mala idea, ¿no? Hasta el mismo Napoleón dijo que estrategia es el arte de ejecutar. Y quien como Napoleón era un gran estratega. Creo que a veces como vendedores nos olvidamos que somos personas que vienen a resolver un problema de nuestro cliente. Y tenemos que entender, primero de todo, como vendedores siempre sabemos muy bien cómo es un proceso de venta, pero en realidad tenemos que entender cómo es el proceso de compra de nuestro cliente. Cada cliente compra de diferente manera, entonces mi estrategia tiene que ir de acuerdo a los procesos de ese cliente. Lo que funciona con un cliente no funciona con otro. Aparte que la estrategia va cambiando mientras voy avanzando en el proceso de venta. Cuando quiero penetrar una cuenta, tengo que tener una estrategia. Y ahí es buscar quién es en realidad el grupo de interés que necesita o que tiene esa necesidad de hacer un cambio. Ahí es donde van a necesitar mi producto o mi servicio. Las necesidades Entonces ahí es donde, si entiendo que necesito una ventana o una puerta para entrar a la organización, ese grupo de entrada me puede indicar quién es el grupo básicamente de interés. Ya cuando llego al grupo de interés, que es el que tiene ese problema, es otro tipo de estrategia. ¿Cómo hago entender al cliente a pasar? Yo lo llamo necesidad implícita y necesidad explícita. Necesidad implícita es una necesidad que también nosotros como compradores decimos, ok, tengo un problema, no quiere decir que quiero comprar. Se me rompió la gafa, voy a poner cinta y ya arreglé el problema. No quiere decir que voy a comprar una nueva gafa. Pero el trabajo del vendedor es mostrarle al cliente que las implicaciones de esos problemas, lo que él no ve, y crear la necesidad de compra. Ya una vez, y depende ya de cada proceso de cada cliente en el tema de compras, podemos pasar al próximo paso, que es cuando ya el cliente ve opciones y quiere seleccionar la solución, y ahí es otra estrategia. Entonces, como persona de negocio, debemos estar todo el tiempo
conscientes del cambio del estado del cliente, porque también al final es psicología. Y en cada estado del proceso de compra tenemos un estado psicológico diferente del comprador, donde hay que ajustar nuestra estrategia de acuerdo a ese estado psicológico. Ahora, Amican, esta necesidad o esta psicología del cliente funciona igual en una empresa que le vende a otra empresa, lo que conocemos B2B, o la que vende en retail, ¿funciona igual? Son diferentes. El B2B sigue siendo más complejo por la naturaleza de una venta B2B, ¿no? Normalmente estamos hablando de montos o de un negocio mucho más grandes. Estamos hablando de un proceso de venta más largo. Estamos hablando que la persona o personas que toman la decisión, hay un riesgo ahí, ¿no? El riesgo es mucho más público y visible. Le puede hasta costar, un error ahí le puede costar el puesto. Mientras en una venta de retail, el monto es mucho más pequeño. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, no tenemos a veces tanto tiempo en el retail y tenemos que utilizar un poco más, que son las técnicas de cierre, que son un poco mejor o más productivas en una venta corta de retail versus una venta B2B. Las técnicas de cierre en B2B casi hasta hacen daño al proceso de venta. Es por eso que los cursos tradicionales normalmente de ventas de técnicas de cierre son buenas para ventas pequeñas donde la decisión es rápida, pero en una venta larga normalmente hasta perjudican el proceso. Tengo una pregunta y muchos, omití presentarte, Amican, y para quienes nos están escuchando, tú has trabajado en el área de tecnología, en el área de mercadeo, de ventas, trabajaste en una compañía líder en la industria que es MediaTek. ¿Sigues en MediaTek? Sí, también sigo en eso. Y tienes más de 22 años, no sé si esto está actualizado, pero tengo aquí más de 22 años de experiencia en alta tecnología, así como estás pues con un espíritu emprendedor y una actitud de emprender. La pregunta que yo te haría entonces, después de haber conocido esto, es ¿qué hace alguien de experto o conocedor en alta tecnología en el tema de las ventas y el mercadeo? Bueno, primero soy ingeniero electrónico. Después de mi servicio militar como oficial técnico en la batería de misiles, decidí retirarme y me metí al tema de telecomunicaciones. Lo que sí, cuando terminé mis estudios de ingeniería, dije que estar dentro de un laboratorio no es para mi personalidad. Entonces, sí seguí en tecnología, en telecomunicaciones. Les digo, el año 94, cuando no había ni smartphones, y es parte de lo que voy a hablar mañana en el Training Day, en la evolución del profesional gracias a la tecnología, ¿no? De tener un calling card a andar con 2 smartphones, ¿sí? Entonces, mi background técnico me ayuda a hacer mi trabajo, que siempre ha sido ventas de tecnología B2B. Trabajo en América Latina desde el año 96 con diferentes operadoras, marcas, y entonces sí, es mi pasión la tecnología y las ventas. Entonces encontré el camino de juntar los dos. Yo voy a empezar a opinar. Bueno, primero, mucho gusto, soy Sofía. Hola, Sofía. Y muchísimas gracias por estar aquí. Yo tengo un cariño muy especial y una admiración por Israel. Muchas gracias. Viví en Haifa. Ok. Sí. Shalom. Sí, llevo muchos, justo voy ahorita a una reunión de Shalom. Okay. Pero admiro mucho a la cultura y la visión del Startup Nation, pero más que eso, llevo muchos años de estar en emprendimiento,
en Guatemala y también en otros países, pero ahorita tengo no una preocupación, sino que es una ambición positiva, y es inyectarles a todos los emprendedores, empezar a crecer mercados y abrir todo el tema de comercialización. Y creo que por muy bueno que sea el producto que tengan, es lo que tú estás diciendo, si no venden, no sirve de nada. Y he visto el efecto positivo que tiene exponerlos y comercializar y empujarlos a eso, pero sobre todo abrir mercados globales y no locales, porque el mercado guatemalteco es muy pequeño. Pero quiera que no, es un tema bien interesante, porque el técnico o es muy técnico y no sabe vender, o el vendedor es muy buen vendedor, pero se queda corto a la hora de argumentar a profundidad lo que está vendiendo, ¿verdad? ¿Cómo has hecho para combinar ambos mundos? Porque para ambos se les dan características totalmente diferentes, ¿verdad? Es muy buena pregunta, Sofía. Creo que hay dos puntos que uno es mejoramiento continuo, y es algo que yo me pregunto todos los días, me hago preguntas de algo que no sé. Quedarse en mucha gente tiene miedo del desconocido. Yo creo que hay que tenerle más miedo a lo conocido, porque uno se queda estancado. Entonces, eso es uno. Y dos es preparación. Hay una frase que uso de Lincoln que es: dame un hacha, 6 horas para cortar un árbol y 4 horas voy a estar afilando el hacha. ¿Sí? Entonces, hay que afilar el hacha todos los días. Y si estoy mejor preparado, si hago los deberes, pienso, ¿sí? Y creo y ahí es donde viene la tecnología, que a veces nos entonta, ¿sí? Porque creemos que eso va a ser nuestro trabajo. No, justamente la tecnología, y mañana van a ver la presentación, tiene unos beneficios que el emprendedor tiene que aprovechar. Uno, que nos abre las fronteras, que podemos comunicar de uno a muchos, que nos puede dar visibilidad a nuestro producto o servicio las 24 horas cuando duermo también. Pero hay que planificar. Si no hay un buen plan de trabajo, si no hay una estrategia, si no hay socios estratégicos que nos ayuden, alguien que ya hizo el camino y nos puede ayudar, alguien que tiene el conocimiento, es más, antes de salir y correr a vender, es hacer toda esa preparación. ¿Quién es mi audiencia? ¿Quién puede disfrutar de mi servicio y mi producto? Toda esa preparación, creo que ahí es la clave, ¿no? Y eso para mí es afilar el hacha. Bueno, primero agradecerte por eso que has recomendado, porque se ha vuelto una moda emprender, y ahora todos quieren emprender, y es cool emprender. Entonces, porque yo soy mi propio jefe, porque hago mi propio horario, y implica un montón de disciplina y estructuras, y ¿verdad?, para dar resultados. Y el tema de preparación se ha querido omitir, porque todo el mundo quiere ir muy acelerado y ya ni siquiera leen correos. Así que me alegra que hayas... pero revisando ese tema, yo ahorita estoy lanzando un proyecto pues bastante ambicioso, y me ha costado mucho planificar, y fue lo primero que me dijo mi mentor: Sofía, estructura, estrategia. Pero quiera que no, es difícil montar esa planificación. Y ¿tú tienes alguna plantilla, algún proceso? ¿Es el Canvas o qué es lo que usas? Sí, claro. Primero de todo, sobre lo que dijiste, disciplina, y es otro tip que quiero dar. Para mí, disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacer, quieras o no quieras. ¿Sí? Y eso es disciplina. No alcanza con levantarse a las 6 de la mañana solamente, ¿no? Hay que tragarse primero la rana. Yo pienso, soy muy estructurado y tengo mucha fe y me ha funcionado. Hay muchas
maneras. Yo uso lo que se llaman metas SMART. Entonces, trabajo al revés. Primero quiero decir, ok, a fin de año, ¿dónde quiero estar? ¿Qué son metas SMART? Son metas que son medibles, es decir, quiero vender 10.000 unidades. Algo que es relativo a mi negocio, algo que tiene un límite de tiempo. Sí, quiero vender en 12 meses. Digamos que quiero vender 12.000 unidades en 12 meses. Y que cualquier persona que lea mi meta sea entendible, ¿sí? No tiene que ser una meta que alguien la lee y no sabe de qué estamos hablando. Ahora, con esas metas yo puedo ir hacia atrás y crear un plan de hitos mensuales. Si quiero vender cada 12.000 en 12 meses, puedo decidir que son 1.000 al mes. Si son 1.000 al mes, quiere decir que son 250 semanales. Entonces yo puedo tener un control semanal de lo que está ocurriendo. Entonces ya puedo bajar a una lista y yo la llamo MITs, Most Important Tasks, o las acciones más importantes, 3 por día, que están relacionadas a mis metas que están en 12 meses. Entonces, mis primeras acciones del día están relacionadas a mis metas. Después viene el resto. Entonces, si hoy no cumplí las 3, mañana mi trabajo se hace más complicado. Tengo 4 que hacer. Entonces, de esa manera, ahora, metas no están hechas en piedra tampoco. A veces hay cosas que influyen en el negocio que no dependen de uno, ¿no? La economía de un país, una catástrofe, Dios no quiera, pero son ajustables. Pero si yo no sé, digamos, en noviembre no quiero mirar y decir, vendí 2.000, ahora tengo diciembre para vender 10.000, ¿qué hago? Pero sí puedo hacerlo en junio y decir, ok, ocurrió esto, ajusto mi meta, o cambio mi plan, cambio mi estrategia. Entonces, sin metas vamos a ciegas, y creo que el primero que hay que hacer es fijar las metas y crear un plan hacia atrás. De esa manera tenemos un control y un casi diario, ¿no?, de en qué estado estoy, y es más fácil hacer cambios y ajustes que al final del proceso. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos con este tema de las metas, el tema de, decías, bueno, en diciembre me doy cuenta que tengo que vender 10.000 porque no medí bien mis metas intermedias. ¿Cómo lograr que no me pase eso? O sea, ¿cómo hacer para que no me pase eso? Y en algún momento leí, pues me decía una persona a quien entrevisté, hay que escuchar, y escucha el mercado, escucha a la gente, escucha. ¿Esto cómo se aplica a lo que tú estás hablando cuando regresemos del corte? ¿Cómo hacer para no que ese sprint final sea casi que mortal? Vamos al corte y regresamos.